Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre viene a iluminar nuestra vida. A veces es incómoda, otras veces escuece, en muchísimas ocasiones es consuelo. Los mandatos del Señor alegran el corazón, hemos cantado. La palabra de Dios es palabra de vida, palabra que sana, que cura, palabra que orienta y que nos indica, nos señala el camino de la vida, el camino del cielo, el camino del bien en la relación con los demás. Empiezo por la segunda lectura. Es uno de los textos más agudos y fuertes de la justicia social. Se refiere al trabajo, al salario y cómo en esto ha habido y hay injusticias desde hace mucho tiempo, casi como desde que existe el hombre en la tierra, el hombre pecador. Es decir, la explotación en el trabajo, que uno trabaje y no le paguen lo debido, o que uno trabaje y le retengan el sueldo, o que uno trabaje y no pueda vivir de aquello que es fruto de su trabajo, pues es una injusticia que clama al cielo. No hace falta pedir prestada una ideología u otra. El Evangelio, y en este caso la carta de Santiago, es muy clara. Clama al cielo esa injusticia, ese abuso, esa explotación. Apliquémosla a nuestra vida en la medida en que nos toca y nos corresponde, porque todos tenemos alguna responsabilidad en este mundo. Pues ese punto, la palabra de Dios y en el corazón de Dios, es un punto intransigible. No podemos decir, bueno, que se contente con lo que hay, o que viva como pueda, o que... No. Dios exige que el que quiere vivir por el camino de los mandamientos, que son consuelo y luz en la vida humana, un punto que tiene que tener, y de él va a ser juzgado, es el pago a los trabajadores. Pero el punto segundo, en el que abunda la palabra de Dios en este 26 domingo del tiempo ordinario, es el tema que aparece ya en la primera lectura y Jesús en el Evangelio, y que aparece en nuestras vidas continuamente. Nos encontramos con episodios parecidos. Se habían juntado aquellos 70 elegidos por Dios y se habían reunido, pero faltaban 2. Y vino el Espíritu sobre todos, también sobre los que no estaban en la asamblea cajal del pueblo. Y entonces allí empezó un poco la murmuración y le pasaron a Josué el recado. Y Josué, él queriendo ser fiel y cumplidor, le dice a Moisés: prohíbeselo. Y responde Moisés: no. Si han recibido el Espíritu, déjalos que profeticen. ¿Veis? Ahí se plantea un punto importante a otros niveles. El Espíritu de Dios no conoce fronteras. No tenemos nadie el monopolio del Espíritu Santo, de manera que los demás o no lo tienen o lo tienen poco. No. El Espíritu Santo va, ilumina y mueve donde quiere y como quiere. Ciertamente ese Espíritu está en el corazón de Cristo en plenitud. Y desde ese corazón rasgado en la cruz ha salido abundante sangre y agua, símbolo del Espíritu Santo que mora en su iglesia. Y hay cauces en la iglesia de Cristo
los sacramentos, la Eucaristía que estamos celebrando, en los cuales cauces el Espíritu Santo actúa con toda certeza. El pan y el vino serán convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es acción del Espíritu Santo prometida por Jesucristo a su Iglesia. O cuando te acercas a recibir el perdón de Dios con humildad y acusándote de tus pecados, el sacramento perdona tus pecados por la acción del Espíritu Santo. No te quepa duda. Y así en los 7 sacramentos, en el matrimonio, él y ella son consagrados como esposo y esposa, signo de Cristo, el uno para el otro, por la acción del Espíritu Santo. O en el sacramento del orden, es consagrado el ordenado para ser presencia personal de Cristo en la predicación, en los sacramentos, en la dirección de la comunidad. Todo eso no nos cabe ninguna duda porque nos lo ha prometido Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no queda agotado ahí, ni encerrado ahí. El Espíritu Santo llega al corazón de toda persona humana sin que sepamos cómo. Y en la escena del Evangelio sucede algo parecido. Le dice Juan, el discípulo amado, el más cercano a Jesús: oye, hemos visto a algunos que echan demonios en tu nombre, pero no son de este grupo, de este círculo de los que tú has llamado en tu seguimiento. Tendríamos que prohibírselo. Dice Jesús: alto. El que echa demonios en mi nombre no puede estar en contra de nosotros. Luego hay, como veis, un sustrato universal que nos hace comunes a toda la humanidad, y es la acción del Espíritu Santo, que no está restringido a fronteras, a cauces, sino que actuando con toda certeza en tales cauces, después mueve el corazón de las personas en cualquier lugar y en cualquier sitio a la manera como Él quiera. De ahí brota que podamos esperar que toda persona sea dócil a esa moción del Espíritu Santo que nosotros no controlamos, y siendo dócil a esa moción alcance la salvación eterna, esté donde esté, pertenezca a lo que pertenezca, sea de los que van con nosotros o no. Es una enseñanza como muy universal, una enseñanza en la cual se incluye a la humanidad entera, porque el Espíritu Santo quiere llegar al corazón de todos los hombres y mujeres del mundo. Y podemos en la oración pedir, interceder. Claro, allí donde tenemos todos los medios de salvación, no tendríamos excusa si no seguimos los mandamientos de Dios, si no aprovechamos el fruto de los sacramentos, si no somos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Tenemos mucha más responsabilidad. Pero no cerremos la puerta a nadie, porque el Espíritu Santo puede, y lo hace, mover el corazón de personas que para nosotros son ajenas, extrañas, lejanas, pero que el Espíritu Santo puede mover y quiere mover. Eso nos hace ver la belleza del plan de Dios, que por su Hijo Jesucristo nos ha traído la redención en su Iglesia, y a través de esta mediación de Cristo, que es necesaria, que es universal, que es única, Él llega a todos hombres y mujeres del mundo, siendo Él el único mediador. A través de Él y de su Iglesia, por eso en la oración de los fieles pedimos por todos los hombres y mujeres, por todas las personas del mundo, porque a todas puede llegar, y llega la acción del Espíritu Santo por la mediación de Cristo y de su Iglesia. Otras enseñanzas se añaden en el Evangelio. Si das un vaso de agua, pues tendrás premio por parte de Dios.
El que escandaliza a un niño tendrá castigo, severo castigo por parte de Dios. En fin, son un conjunto de enseñanzas que se han agrupado en este texto evangélico que hemos escuchado. Pero nos queden esas ideas fundamentales a las que me he referido. Quisiera saludaros, queridos hermanos procedentes de tantos países. En la delegación de migraciones de la diócesis de Córdoba, pues están como apuntados, por decir, unos cuantos centenares, pues que vienen de los países hispanoamericanos porque tenemos la lengua común y la religión. Y al venir de vuestros países y llegar a Europa y a España, no perdáis la fe. Es lo más rico que podéis tener en vuestra vida. Aunque no tengáis un duro, aunque no tengáis un euro, acudid y la Iglesia os acompaña y os ayuda, y de esta manera podéis ir integrándoos en nuestra sociedad. O los procedentes del Extremo Oriente o de los países del este de Europa, muchos encontramos en el servicio doméstico, en trabajos de este tipo o del otro, o africanos. Sois necesarios, no sois un estorbo. Hemos de decirlo y repetirlo continuamente. Los migrantes que llegan hasta nosotros nos hacen el gran favor en tantos campos, en este encuentro de culturas, de maneras de pensar. Todo eso es un enriquecimiento. Y si pertenecemos a la misma Iglesia Católica, pues tenemos que abrirnos de par en par el alma y el corazón, pero también a los que no sean de nuestra propia religión o no sean de nuestro grupo, como dice el Evangelio. A todos hemos de acoger y acogerlos en la medida y hasta donde podemos. En la carta que he escrito digo una idea que me parece importante tener presente. No nos corresponde a nosotros, como Iglesia del Señor, decir cuántos tienen que entrar cada año. Pues yo qué sé. Y si lo dijera, estaría metiendo la pata. Porque no nos corresponde ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a los laicos católicos decir tantos y no cuántos. Que lo hagan los políticos, que para eso tienen que gobernar. No nos corresponde ni el cuántos, ni de dónde, ni con qué condiciones, ni... Es un tema muy complejo. Y en la oración de hoy pedimos por los que tienen que decidir, para que lo hagan en rectitud, en justicia, en verdad, sin discriminaciones. A nosotros como Iglesia, como discípulos de Jesucristo, como comunidad cristiana, nos toca acoger a los que están ya aquí con nosotros. Que se sientan hermanos, acogidos y queridos por todos nosotros. Pues esta jornada mundial del migrante, fijaos que en el mundo entero son 100 millones que andan para allá y para acá buscando una situación mejor. Esto no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Es un fenómeno nuevo. Y a este fenómeno nuevo, de esta nueva época a la que estamos amaneciendo, no hemos de mirarlo con prevención y con reservas y con prejuicios, sino abrir el corazón de par en par, como nos dice Jesucristo en su Evangelio. Fui forastero y me hospedaste. Si un vaso de agua tiene premio, cuando se da con caridad, mucho más la actitud de acogida a todos los que llegan hasta nosotros buscando una situación mejor. En España, según los datos, se eleva la cantidad de 6 millones de personas migrantes. Y además están los refugiados, también aquí algunos de vosotros, que han tenido que salir de su país obligados por la guerra, por las persecuciones. Eso se llaman refugiados.
tienen otro estatuto jurídico. Pues en España son en torno a 150.000. Es decir, son cifras enormes. No podemos desentendernos. Yo agradezco al Secretariado de Migraciones, a don Manuel Vida, el trabajo que realiza y con él, pues todo el equipo de colaboradores. El Papa Francisco ha tomado este tema como uno de los principales de su pontificado y lo lleva él directamente. Pues secundemos. También a través de él el Espíritu nos dice lo que en cada momento hemos de hacer. Los extranjeros, los que llegan, sean de la parte del mundo que sea, no son ajenos. Deben ser cada vez más propios, más nuestros. Y eso depende mucho de la actitud con que los acogemos. La comunidad cristiana, el lema de este año es Dios camina con su pueblo, recordándonos que el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, recordamos el Antiguo Testamento, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, la llegada a la tierra prometida, fueron muchas dificultades las que este pueblo experimentó y en ellas descubrió la presencia de Dios. El mensaje, por tanto, es: Dios está en este asunto, está comprometido y vive con su pueblo que sufre, que camina, que experimenta pues el desarraigo hasta que se incorpora en otro lugar, etcétera, ¿no? Dios está ahí y nosotros acompañamos como fieles discípulos de Jesucristo todo este fenómeno, misterio, miles, millones de personas que están a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en nuestra provincia, en nuestra diócesis, en toda España y en todo el mundo. Acojamos el tema con benevolencia. Pidamos por los que tienen que decidir para que lo hagan con justicia y con verdad. Y nosotros abrimos el corazón de par en par a todas las personas que en nuestro entorno buscan una situación mejor o han tenido que huir de su país. En la Eucaristía de hoy, esta intención la hacemos especialmente pidiendo que el Señor nos dé a todos un corazón grande para que podamos acogernos unos a otros y construir juntos una sociedad nueva. María Santísima es Madre de la Iglesia y de todos los hombres. A ella le encomendamos este tema, este asunto, los migrantes y los refugiados que viven y caminan en nuestra diócesis de Córdoba. Y así sea.